En esta ocasión veremos cómo calcular el radio de un arco sin la Construction Master Pro. A diferencia de la Construction Master 5, la Construction Master Pro tiene la función de calcular directamente el radio, por lo que usaremos una fórmula para lograrlo. También podremos hacerlo con una calculadora normal, pero debemos transformar las medidas. Para esta demostración tenemos 6 pulgadas de largo y 2 pulgadas en la altura. Ahora vamos a combinar esta fórmula con los datos que tenemos aquí. Donde C es cuerda, vamos a reemplazarlo por RON. RON al cuadrado dividido. Y F sería flecha, lo vamos a reemplazar por raíz. Aquí sería 8 raíz más raíz dividido para 2. En esta parte ya tenemos despejados los valores. 6 pulgadas al cuadrado dividido para 8 por 2 pulgadas más 2 pulgadas dividido para 2. En la calculadora 6 pulgadas por 6 pulgadas igual a 36 pulgadas. Esta parte 8 por 2 pulgadas igual a 16 pulgadas. Ahora resolveremos la primera parte y sumaremos la segunda parte. 36 pulgadas dividido para 16 pulgadas igual 2.25 más la segunda parte. 2 pulgadas dividido para 2 igual más 1 pulgada. Sumamos los dos valores. 2.25 pulgadas más 1 pulgada igual 3.25 pulgadas. Convertir a pulgadas. El radio 3 pulgadas 1/4. El radio de las 3 pulgadas 1/4 marcamos desde este punto para acá abajo. Vamos a verificar este resultado con la Construction Master Pro. Sería 6 pulgadas RON, 2 pulgadas raíz, convertir, radio, 3 pulgadas 1/4. Haré este ejemplo con pies y pulgadas para mostrar algunas situaciones más. 17 pies 6 pulgadas por 17 pies 6 pulgadas igual a 306.25 pies. En esta parte también podemos elevar al cuadrado 17 pies 6 pulgadas por y luego la tecla igual y nos sale el mismo resultado. O también, como nos dice la fórmula, elevar al cuadrado sería 17 pies 6 pulgadas. Luego presionamos la tecla convertir y X al cuadrado, que en esta ocasión está presionando esta tecla. 306.25 pies. Te recuerdo que a la hora de presionar la tecla convertir, estás usando la segunda función que está en amarillo. En la Construction Master 5 tenemos en este lado el X al cuadrado. Dividido 8 por 5 pies 4 pulgadas igual 42 pies 8 pulgadas más, vamos por esta parte, 5 pies 4 pulgadas dividido para 2 igual a 2 pies 8 pulgadas. En esta parte sería 306.25 pies dividido para 42 pies 8 pulgadas igual a 7.1777 pies. Ahora lo sumamos y sería 7.1777 pies más 2 pies 8 pulgadas igual a 9.84 pies. Como aquí ya nos dice pies, lo tendremos que convertir. Sería convertir a pies. Y este ya sería nuestro radio.
9 pies 10 pulgadas 1 octavo. Lo vamos a verificar con la Construction Master Pro. Sería 17 pies 6 pulgadas ROM, 5 pies 4 pulgadas RISE, convertir radio, 9 pies 10 1 octavo. Otra forma que se podría hacer sería empezar resolviendo la parte de abajo, anotándola, y luego la parte de arriba. 8 por 5 pies 4 pulgadas igual 42 pies 8 pulgadas. Ahora resolveríamos lo de arriba. 17 pies 6 pulgadas por igual 306.25, lo mismo, ¿verdad? Pero aquí dividimos directamente, dividido para 42 pies 8 pulgadas igual. Como ves, el resultado te sale automáticamente transformado a pies, más 2 pies 8 pulgadas igual 9 pies 10 1 octavo. También cuando no trabajas con fracciones, ya sean en pies o pulgadas, no necesitas poner pies o pulgadas. Un ejemplo sería 5 pies por 3 pies la altura. 5 pies al cuadrado sería 25, dividido para 8 por 3, 24, más 3 dividido para 2. Aquí sería 25 dividido para 24 igual a 1.0416, más 3 dividido para 2 igual más 1.5. Aquí tendrías la opción de sumar directamente, más 1.0416 igual. Ahora en el resultado final ya podrías poner pulgadas, convertir a pulgadas, y el radio sería igual a 2 pulgadas 916. Lo vamos a verificar con la Construction Master Pro. 5 pulgadas ROM, 3 pulgadas RISE, convertir al radio, 2 pulgadas 916.